Buenas tardes, les damos la bienvenida a este encuentro virtual denominado Legitimación de las instituciones de la sociedad civil en la defensa y promoción de la vida humana, organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santa Fe. Quien les habla es la panelista de este webinar. Mi nombre es Elizabeth Vidal, soy abogada egresada de esta universidad, doctoranda en Derecho por la Universidad Católica Argentina, diplomada en Bioética y diplomada en Derechos Humanos, secretaria del Instituto de Bioética y secretaria del Instituto de Ecología Humana y Desarrollo Sustentable y profesora de Deontología y Bioética aplicada a la obstetricia. Les cuento la dinámica de este encuentro. Comenzaré desarrollando la temática y dejaremos los últimos 10 minutos para quienes deseen hacer alguna pregunta, lo cual lo harán mediante el recurso del chat. Comenzamos entonces. Como les adelantaba en mi presentación, esta será denominada legitimación de las instituciones de la sociedad civil en la defensa y promoción de la vida humana. ¿Por qué este título? Ustedes se preguntarán, ¿por qué elegimos hablar de legitimación? ¿Quiénes están legitimados para intervenir, por ejemplo, en estas cuestiones vinculadas a la vida humana? Legitimación de la que se habló mucho en el último debate sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Quiénes eran las asociaciones, las personas, los profesionales que podían intervenir y en su caso promover determinadas acciones? Ya veremos a lo largo de la exposición de qué tipo, para influenciar de alguna manera u otra la decisión en el Congreso de la Nación. Por esto, para dar adecuada respuesta a estas cuestiones, nos hemos planteado determinados objetivos para abordar en la conferencia esta que estamos realizando, y no solo abordarlo, sino también generar en ustedes la posibilidad de comprometerse y llevar adelante ya sea organizaciones o participación más activa en la vida pública, social o por qué no política o judicial también. Como les decía, estos objetivos generales tienden a promover el compromiso social, a impulsar acciones específicas, concretas para la promoción y defensa del derecho a la vida desde el momento de la concepción e incluso hasta la muerte natural, e instar a la participación en instituciones que persigan estos fines. Así, ya adentrándonos específicamente en el desarrollo de los contenidos, abordaremos en primer lugar lo que les adelantaba hace minutos nada más, el concepto de legitimación. ¿Qué es que una persona se encuentre legitimada? ¿Qué es que una asociación se encuentre legitimada? El clásico concepto de legitimación alude a la facultad que tiene ya sea una persona individualmente considerada o colectivamente considerada a través de una asociación, de una fundación, para intervenir en determinadas cuestiones que hacen a la vida social, en este caso de una república, una sociedad democrática, y así forjar determinadas decisiones, ya sea del órgano representativo o bien del Poder Judicial, encargado de resolver los conflictos que se le van a presentar. Esto es una definición bien amplia de legitimación. A lo largo de la exposición vamos a ver que fundamentalmente existen tres tipos bien definidos de legitimación en la cuestión técnica de lo que hace específicamente al derecho, en este caso, que es mi formación de base. Estos tipos de legitimación son la manifestación pública o manifestación popular, la manifestación social y la manifestación judicial. La manifestación pública es la que nosotros vemos cotidianamente, aquella, digamos, que propende a dar adecuada satisfacción a determinadas demandas sociales. Esta manifestación social, como les decía, es la típica que nosotros podemos ver en la calle, en una institución, en un barrio específico, o incluso, digamos, los reclamos que vemos, que las movilizaciones que se hacen, por ejemplo, a la Casa de Gobierno, al Poder Judicial, etc. Esta manifestación de tipo pública
a su vez encuentra subtemas, podríamos decir, subclases, mejor sería la palabra correcta, y de las cuales las más conocidas son tres. Una es la manifestación simbólica, cuyo objetivo es la exigencia de demandas concretas o bien definidas que recorren a la historia de una sociedad. Por ejemplo, en este caso de la cuestión del aborto, una demanda, o de la defensa, mejor dicho, y promoción de la vida humana, una demanda concreta es atender específicamente las cuestiones de la mortalidad materna, perdón, la mortalidad materna y materno-infantil, es decir, entendiendo tanto al niño por nacer desde el momento de la concepción hasta, digamos, sus primeros inicios de vida, cuando es considerado recién nacido. Una clásica demanda que se escuchó mucho el año pasado fue justamente esta: atender a la mortalidad materno-infantil, que obviamente encuentra su origen su origen en el año 30. La Argentina, digamos, esta cuestión de atender a la mortalidad materna la viene sosteniendo desde que introdujo, siendo pionera en Latinoamérica, esta cuestión de los controles prenatales, es decir, a lo largo del embarazo. Es una demanda, digamos, de tipo simbólica, que pasen los años, pasen los gobiernos, por decirlo de alguna manera, siempre va a estar presente en la cultura, en la sociedad y en el sentir de esa misma sociedad. Otra bien clásica es, por ejemplo, la manifestación que exige solución a demandas, que son las que proliferan en el país, que son las que más nosotros podemos ver, y que están más ligadas a hechos evidentes y algunos hechos que han aparecido nuevos a lo largo del tiempo. Una cuestión, digamos, que se escuchó mucho el año pasado en esto que les decíamos del debate de aborto, es la cuestión de los insumos sanitarios. Es una demanda concreta que afecta a un determinado sector, es decir, a los profesionales de la salud, y que requiere, digamos, de un órgano específico su satisfacción. Por último están las manifestaciones clientelales, que son las que más que nada, digamos, que se presentan como generales, pero de alguna manera encuentran o caracterizan, mejor dicho, una demanda particular. Son generales, pero encierran en principio demandas particulares o sectoriales. Entonces estas demandas, al ser particulares y sectoriales, se encuentran bien definidas, como es también el típico caso que se escuchaba el año pasado en el debate de aborto, la cuestión de las chicas pobres, entre comillas le hace esto, vulnerables, que no podían realizarse un aborto en cuestiones seguras y tenían que recurrir a un aborto de tipo clandestino. Entonces el proyecto de ley lo que buscaba, según, digamos, organizaciones de distinto tipo, lo que buscaba era dar adecuada cuestión a resolver esto específicamente para los sectores más vulnerables. Una cuestión netamente clasista, si se permite la palabra, era, digamos, lo que se buscaba. En eso se sintetizan las demandas, y con esto terminan los tres tipos de manifestación pública que existen. Como les decía, otro de los tipos de manifestación es la manifestación social. La manifestación social, la legitimación social, que refiere a determinados, que es la que tienen, mejor dicho, determinados organismos, determinadas asociaciones, determinadas instituciones, que por su tarea social, por su involucramiento en el terreno, digamos, en el campo, gozan de prestigio, por decirlo de una manera, frente a la sociedad, y hacen, digamos, que sus opiniones, sus acciones sean tenidas en cuenta. Un clásico ejemplo de esto es lo que realiza es la asociación Frente Joven. Frente Joven, mejor dicho, no es una asociación, sino un movimiento de tipo aconfesional y político que nuclea jóvenes, básicamente entre 18 y 35 años, que están comprometidos con el futuro de la sociedad y que realizan actividades sociales y políticas públicas con un programa, digamos, que muy ligado al tema, digamos, de esta escuela, en definitiva, la promoción y protección de la vida humana, que es el programa Defensores de Mamás, que fue justamente lanzado y hoy en día se encuentra perfectamente
se encuentra perfectamente implementado en la práctica para sumar medidas efectivas que justamente contrarresten los índices de mortalidad materno e infantil, buscando asimismo un proyecto, la sanción, de un proyecto de ley que dé adecuada contención tanto médica como social a las mujeres que estén cursando embarazos con riesgo, sea el riesgo de tipo sanitario, bien, o sea, por una cuestión de salud, o bien de tipo social, económico o cultural. Existen proyectos, digamos, en Congreso de la Nación que tomaron esta iniciativa y que fueron pensados como consecuencia del debate de la famosa ley de IVE. Por último, se encuentran las asociaciones, una legitimación de tipo procesal, en la cual sí, la ejercen directamente las asociaciones en cuyo objeto social tengan específicamente determinados los tipos de determinado que llevarán adelante acciones de protección y promoción de la vida humana, promoción y protección del derecho a la vida e incluso, protección y promoción de la salud, y que tengan, también dentro de su objeto que contemplen la posibilidad de realizar acciones judiciales para dar adecuada protección a estos derechos, que en definitiva son derechos humanos, por ende fundamentales porque están arraigados en la dignidad de la persona humana. Obviamente no puedo dejar de referirme a esta cuestión de que todos los derechos y esta cuestión específica de la legitimación tiene un sustento en una norma de fondo y en una norma de forma. La norma esencial de forma es la Constitución Nacional. Dos preceptos constitucionales se encuentran bien implicados, que están contenidos obviamente en el articulado originario de la Constitución, tanto en el originario como en la última reforma constitucional que se llevó en el año 94 y que este año, estamos celebrando los 25 años. Ambos han prosperado, a lo largo del tiempo y tal vez son los más utilizados en esta cuestión de la legitimación. Uno es el artículo 22 de la Constitución Nacional, por el cual el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, esto no quiere decir que delega totalmente el ejercicio, de sus derechos y de sus cuestiones en los órganos representativos de gobierno. Puede ejercer una facultad de control incluso mientras las autoridades a pesar, de que sean legítimamente elegidos, están en un sistema democrático, puede, durante la vigencia de ese mandato, solicitarles que les rinda cuentas de determinada manera. Por eso, por un lado tenemos el artículo 22 y por otro el artículo 43, que como les decía fue bien incorporado por la reforma de la Constitución del año 94, e incorpora el amparo como un medio de acción para, proteger determinados intereses legítimos. Ambas normas están reforzadas por los tratados internacionales de derechos humanos, por numerosas normas de tratados de derechos internacionales sobre derechos humanos, que también, de acuerdo a la misma reforma de la Constitución Nacional, se gozan de jerarquía constitucional, en virtud del famoso artículo 75, inciso 22. Esto, como yo les decía, en relación a lo que es técnico, bien del derecho, que es mi formación de base. En cuanto a lo siguiente que no puedo dejar de mencionar, es la justificación de la intervención que tienen estos principios a la luz de la bioética. Ustedes sabrán muy bien que la bioética, ya se han hablado en otros seminarios, es una visión interdisciplinaria que se puede hacer tanto de un hecho como de una determinada conducta, como de una determinada norma. En este caso, circunscribiéndonos a la norma, que como les decía, está prevista, la legitimación tanto en normas de fondo como en de forma, que son los códigos procesales, por los cuales se va a implementar esta legislación en el ámbito jurídico, en el ámbito judicial. La bioética puede realizar un enfoque de estos
y darle, digamos, un balance. Acá ustedes, no quiero entrar en las clásicas corrientes que existen, la principialista y la personalista, que son tal vez las más famosas, las más resonantes, pero sí decir que desde la bioética personalista aquí cobra total fuerza el principio de totalidad y el principio de subsidiariedad. ¿Qué hacen estos principios? Toman a ese hecho, a ese acto o a esa norma, totalidad, como un todo integrado, y tratan de buscar el beneficio que tiene la norma para la persona, para la sociedad, en definitiva, porque tiene que tener asiento en el concepto de dignidad, que es el que todos compartimos. Y el principio de subsidiariedad, que refiere, que hablábamos más o menos relacionado con el artículo 22, que frente a la ausencia de un Estado, de medidas de gobierno, por decirlo de una manera, en las cuales nosotros delegamos a través de las elecciones la realización e implementación de políticas públicas, podemos a su vez pedir cuentas, o bien frente a la omisión del Estado, tomar nosotros y llevar adelante determinadas medidas. En esto también quiero hacer hincapié que dentro de lo que es la bioética personalista, en lo que estrictamente a la cuestión del derecho se refiere, hay una corriente muy incipiente que es la bioética de los derechos humanos. Esta bioética ve justamente a los derechos a la vida, a la salud, a la dignidad como derechos humanos fundamentales, y de hecho este derecho a la dignidad es el que da, el que transversalmente se encuentra presente en todas las declaraciones de derechos humanos, tanto genéricas como también aquellos a los que hacen a la bioética. En este sentido, la bioética de los derechos humanos toma la idea de John Rawls, que fue un filósofo del derecho, que escribió un libro, Teoría de la Justicia, y en ese libro indicaba, relacionándose a la fraternidad, que que al igual que en las familias, mejor dicho, nadie puede beneficiarse dentro de la sociedad sin que se promueva el interés o el beneficio del resto de los miembros de la comunidad. O sea, todo hecho que realice alguien para la bioética de los derechos humanos individualmente considerado, necesariamente va a repercutir en el resto de la sociedad. En este sentido, en lo que a legitimación se refiere, quiero citar algunos ejemplos de instituciones que dentro de su objeto social contienen esta cuestión de la legitimación para la defensa de la vida humana, la defensa y promoción, de la vida humana, que como son la Asociación Civil Ojo Ciudadano, y dos que están actualmente en proceso de creación y acreditación ante la Inspección General de Personas Jurídicas, que como son las instituciones de Médicos por la Vida y de Abogados por la Vida, ambos de la provincia de Santa Fe. Bien, en lo que hace a la jurisprudencia de nuestros tribunales, han existido desde hace mucho tiempo, podríamos decir por lo menos 7 años atrás, casos en los cuales la legitimación estuvo puesto en jaque, fue el centro principal de determinadas cuestiones. Ustedes recordarán que en el año 2012, el 13 de marzo específicamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el fallo FAL, dictó una sentencia, en ese caso FAL, la cual, digamos, podríamos decir fue el disparador para empezar a discutir las determinadas cuestiones sobre aborto desde ese momento. O sea, primero fijó determinados principios que después terminaron en la sanción, o sea, en el dictado, mejor dicho, no es la sanción, de determinados protocolos para la atención de los abortos no punibles, u hoy en día protocolos para la atención del ILE, de la interrupción legal del embarazo, e incluso motivó también, como les decía al inicio, la presentación de un proyecto de ley en el Congreso de la Nación.
Existieron, quiero tratar, digamos, 3 casos bien específicos. El primero, que lo puse en grande para que usted lo conozca, fue el primer antecedente en autos Bernás, Susana, Raquel y otras contra el Estado provincial de Entre Ríos, un amparo, digamos, que se intentó, pero que ya vamos a contar bien el resultado. Es de Concepción del Uruguay, era un grupo de mujeres, por eso dice Bernás, Susana, Raquel y otras, era un grupo de mujeres que frente a la cuestión de esto de FAL, que habilitó que el Ministerio de Salud de Entre Ríos dictara la resolución 974 en su momento, interpusieron una acción de amparo para frenar de alguna manera que la aplicabilidad de esa resolución en el campo de la salud. ¿Qué ocurrió con esto? Este grupo de mujeres, hoy se usa mucho la palabra autoconvocadas, por decirlo de una manera, se reunieron con el solo objetivo de llevar adelante una acción de amparo para, como les decía, frenar la aplicabilidad, obviamente con fundamento en lo que era la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la normativa propia de Entre Ríos, pero lamentablemente esta acción fue denegada por carecer las personas de legitimación, porque según sostuvo el tribunal, para que un grupo de personas accione, tiene que demostrar en primer lugar interés legítimo, que si bien ellas lo demostraban a través de lo que era la protección de la vida de la persona por nacer, al momento de iniciar esa acción, esa promoción de la vida de la persona por nacer estaba en abstracto, es decir, no había un caso, una mujer, digamos, embarazada que quisiera, digamos, abortar, para el cual estas mujeres se pudieran constituir y así tratar de defender, de evitar el aborto de esa persona por nacer. No existía, entonces el tribunal lo que hizo fue entender que no podían existir, que no, digamos, no se encontraban legitimadas, y rechaza absolutamente la pretensión, con fundamento, esto es una cuestión técnica, a lo mejor meramente anecdótica, con fundamento en una causa Alavi, que decía que si no se demostraba, es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, perdón, que decía que si no se demostraba este interés legítimo, era imposible que prosperara. Y otra cuestión fue que las mujeres, como yo les decía al inicio, estaban autoconvocadas, no se trataba de una asociación de mujeres que gozaba con personería, que tenía personería jurídica. Entonces el tribunal entendió que para poder en esta cuestión formal intervenir, se requería que tuvieran una personería jurídica constituida, que la simple personería, es decir, este grupo de personas, y demostrar intereses y fines legítimos, no alcanzaba para que llegara a una resolución favorable del caso. Fue el primer caso. Podríamos decir que este supuesto de hecho fue un leading case, no solo, digamos, para la provincia de Entre Ríos, sino también para todo lo que fue la región del litoral, que, como les decía, es del año 2012. Entre el año 2015 y 2016 hubo otro caso que yo denominé el caso Santa Fe, que este caso ocurrió en el Hospital Iturraspe de nuestra ciudad de Santa Fe, o sea, en la provincia de Santa Fe, en la cual se le había practicado un aborto a una mujer, que ejercía la prostitución, que tenía, digamos, determinada vulneración de tipo económico, social y cultural, por lo cual, digamos, se hizo subsumir su caso en el supuesto del artículo 86, inciso primero, que refiere, digamos, a que este embarazo afectaba la salud de la mujer, entendida en sentido amplio, en este caso de una cuestión económica, porque ya tenía otros hijos, digamos, no se podía hacer cargo y demás, y se le practica el aborto. Aquí una asociación civil, Ojo Ciudadano, que fue la que les
mencioné anteriormente, esta asociación lo que hizo fue interponer una acción para que se lleve adelante una investigación sobre la cuestión del aborto, porque a la mujer se le habían violentado derechos fundamentales, que no solo los consagrados en la Constitución Nacional, que son fundamentales de por sí, son los derechos personalísimos, podríamos decir los más importantes que tenemos, sino también ciertos derechos consagrados, por ejemplo, en normas nacionales, como el tema, la cuestión de los derechos de los pacientes, el trato digno y respetuoso. Ya había llegado a la institución pública y había pedido, en definitiva era un pedido de ayuda, y el único pedido es decir, eliminamos a la criatura que tenés en tu vientre. Entonces, frente a la muerte de esa persona, una por nacer, acciona Ojo Ciudadano. Se cuestiona la legitimación, el fiscal la cuestiona, se cuestiona en primera instancia, e incluso se llegó, digamos, hasta una cuestión de la Cámara, y se dice, Ojo Ciudadano, digamos, accionaba tanto por el delito de aborto como por el delito de incumplimiento de los funcionarios públicos, como decía, que sosteniendo, mejor dicho, como les decía anteriormente, la violación de estos derechos fundamentales. En ese sentido, se rechaza la legitimación de la asociación civil por dos motivos: una, por no contener dentro de su objeto esta cuestión que hablábamos al principio de estar legitimados para llevar adelante acciones que involucren la cuestión de la vida y demás, que esto ya fue subsanado y hoy Ojo Ciudadano específicamente lo contempla dentro de su estatuto, en la parte específica que hace al objeto, y además que quien es la única persona legitimada para accionar por esta cuestión del aborto era la mujer. Así que la acción no prosperó, digamos, y quedó con el fallo de Cámara como última instancia. Y por último, hay un caso que seguramente lo habrán escuchado, que también yo denomino, entre comillas, el caso Bariloche, en el cual tiene como protagonista, en lo que hace a la cuestión de la legitimación específica, a un hombre que estaba vinculado, o sea, a un caso de violencia familiar promovido por una mujer, quien era su pareja o tenía al menos una relación con él, que plantea este hombre una acción constitucional de amparo con el objeto que la mujer, que era su pareja y que en ese momento calificaba como exmujer, no interrumpa el embarazo de 3 meses que estaría cursando. Este hombre, junto con la acción esta constitucional de amparo, promueve también una acción penal para, digamos, que impedir que se realice esto del ILE, la interrupción legal del embarazo. Y en ese caso, la jueza rechaza directamente el amparo por sostener que esta persona carece de legitimación, porque pide este hombre el amparo contra su expareja, a quien le atribuye la lesión del derecho constitucional cuya protección el actor reclama, es decir, obviamente la vida de la persona por nacer. La jueza esta, con asiento en el debate que tuvo origen, o sea, el debate anterior, 2 debates grandes pasó nuestro país, el debate de aborto, y en el año entre el 2012 y el 2014 la cuestión del Código Civil. Ahora vamos a entrar en un tercer debate, que es el del Código Penal. Pero digamos, esta jueza, volviendo al caso, retoma el debate del Código Civil y dice que la vida, digamos, del embrión, o sea, la vida de una persona marca el comienzo de la vida con la concepción, pero que la calidad de persona se adquiere con el nacimiento, ya que no puede producirse si se considera que la persona nunca nació. Es decir, ella dice, acá hay vida humana, pero digamos no estamos frente a una persona por nacer, entonces espere que veamos, que decidimos, o sea, no cuando digamos el padre de la criatura, si se le niega legitimación para accionar, ya estamos bastante complicados, porque el mismo Código Civil prevé, digamos, un reconocimiento durante la etapa de la gestación. Dice, la jueza en definitiva lo dice, espere a ver cómo resolvemos esto del aborto. Bueno, si nace,
llegar a nacer, lo reconocemos con vida. En este sentido, digamos, la famosa... La jueza funda, digamos, que esta persona se encuentra involucrada en ciertas organizaciones antiderechos que, bueno, que lo que buscan es forzar a la mujer a la maternidad, cuando en realidad, digamos, esta persona por nacer, esta gestación proviene de un hecho de violencia y demás. Entonces le niega la legitimación. Solamente una organización, pero por una cuestión de fondo, fue legitimada, que fue la organización Portal de Belén, que interpuso un protocolo contra interpuso una acción contra el protocolo de aborto de Córdoba, bueno, y por ahora se encuentra suspendido. Bien, ¿qué tendrá que ver la bioética con estas cuestiones? Algo ya adelantaba yo en relación a la bioética de los derechos humanos, al concepto de dignidad y a los derechos fundamentales. Como decíamos, claramente estos casos que nosotros vimos, a excepción del de Portal de Belén, los tres que referenciamos niegan totalmente legitimación a las personas involucradas, sea asociaciones o personas individualmente consideradas. En ese aspecto, obviamente que desde la bioética nosotros podríamos hacer una especie de reproche en el sentido de decir, vulneramos la dignidad de la persona humana, vulneramos la dignidad que es la base no solo del sistema jurídico, sino si trascendemos ese espacio, es la base de la bioética en sí, porque la bioética es ontológicamente fundada siempre, es decir, atiende específicamente a la esencia del ser humano, esencia que compartimos todos desde la concepción, desde el minuto 1 de la concepción, de la unión del óvulo con el espermatozoide, hasta pasando por las personas con discapacidad, pasando, digamos, por las personas con problemas, etcétera, digamos, siendo embriones, niños por nacer, adultos mayores, jóvenes, etcétera, hasta la muerte natural. La dignidad es el principio rector que a nosotros nos hace semejante, porque es, digamos, lo que nos define como seres humanos. En este sentido, digamos, vemos que no solo, digamos, se atacan con pronunciamientos de este tipo que niegan la legitimación derechos humanos fundamentales, como es el derecho a la vida, que obviamente es el derecho principal, del cual si no hay vida no existen los otros derechos, sino también desde un punto de vista formal, cuál es esto de peticionar a las autoridades, o sea, de peticionar a la autoridad en cualquier tipo que sea, o sea, ya sea desde en el plano legislativo, en el plano judicial específicamente, que eran las acciones que comentaba anteriormente. Para esto, como les decía, la bioética de los derechos humanos puede hacer una valoración teniendo en cuenta tanto los clásicos principios y enunciados ya por Bonchamps y Childress en la famosa bioética principialista, en la cual los clásicos son principio de beneficencia, no maleficencia, justicia, teniendo, digamos, también en cuenta lo que informaba esta cuestión de la bioética personalista, tomando específicamente esos principios de totalidad, el principio de totalidad, y el principio de subsidiariedad. En el sentido de decir, nosotros realizamos un acto, esta negación de la legitimación no solo repercutió en ese caso específico, que es, digamos, lo básico de la justicia, cuyas consecuencias solamente se tienen en cuenta para las personas que sometieron esos casos al resolver de unos tribunales, sino también para la sociedad en su conjunto, porque en definitiva marca una determinada línea a seguir, o una determinada, por ejemplo, línea a seguir en el sentido de discriminación o cuestión ideológica, en el sentido de decir, no, son antiderechos, va por un lado, rechazamos la legitimación, y son conforme a derechos, vamos por la interrupción voluntaria del embarazo. Es complicado, cierra unas cuestiones jurídicas de fondo muy delicadas, si se quiere, y
Esto, digamos, lo que la bioética de los derechos humanos pretende es superar y decir, existen estos derechos humanos que son fundamentales, cuyos mecanismos para garantizar el efectivo ejercicio y la efectiva protección de estos derechos son estos, y siempre y cuando obedezcan a la cuestión obedezcan, digamos, a la idea transversal de dignidad humana. Como hemos visto en estos casos, a excepción del de Portal de Belén, esto se ha transgredido y por eso, digamos, se puede hacer un específico reproche, porque en definitiva la bioética es el camino que busca el bien, nunca el mal, y busca desarrollar la integralidad de la persona, como les decía, del momento uno de la fecundación hasta el momento, hasta la concepción. Perdón, del momento 1 de la fecundación hasta la muerte natural. Bien, por último, estas son las conclusiones que quiero compartirles y a las que yo personalmente he podido llegar una vez que preparaba este tema, que es como el nombre de esta escuela, digamos, de este conjunto de seminarios ha llevado, lo que refiere a la promoción, protección y defensa de la vida humana naciente. El embrión humano, desde la fecundación, el embrión humano, por eso es un ser humano que tiene una carga genética totalmente distinta del padre y de la madre, o del hombre y de la mujer que le dieron origen, por lo cual lo hace ser un ser humano propio, o sea, específico, que al momento de la fecundación inicia todo un proceso gradual que va a acabar con el nacimiento, y que si nosotros le negamos personalidad o caemos en la discusión de vida humana, sí, persona no, ese embrión no es otra persona que distinta a nosotros, porque justamente pertenece a la especie humana. Es un ser humano, como les decía, distinto, pero que tiene dignidad, derechos que le son propios desde ese momento específico de la fecundación. Es decir, ya resulta innegable que la ciencia, o sea, que la ciencia ha dicho y tiene dicho desde que ese momento específico de la fecundación hay una vida humana distinta, y obviamente que se va a hacer merecedora de la protección, principalmente del derecho, y también, digamos, a través, o sea, de la promoción de políticas públicas, dentro de políticas públicas, digamos, de políticas adecuadas que hagan, incluso hasta poblacionarias, que hagan, digamos, que más nazcan seres humanos, más se enriquece un país, y siempre, digamos, todos individualmente considerados o asociados, tenemos que propender, digamos, a esa defensa apasionada, como en un punto dice el Papa Francisco, de la vida desde el momento del inicio. En ese sentido, para concluir, una apreciación muy personal es que más allá de las circunstancias y los resultados, a favor de la vida siempre, que es el eslogan que lleva nuestra universidad. Muchas gracias y quedo abierta para las preguntas. Bien, considerando que no ha habido asistentes, damos por finalizados este webinar.